¿Qué pasó, chivermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Nos encontramos en plena época de cónclave, ¿no? En el Vaticano. Y también hay cónclave en Verde Valle entre la dirigencia del Guadalajara para conocer al nuevo director técnico de las Chivas. No ha salido el famoso humo blanco todavía de Verde Valle que anuncia al nuevo director técnico, pero hay información que ha surgido desde Argentina en relación al interés que tendría o que habría puesto Guadalajara en Gabriel Milito, director técnico argentino. Y la cuestión es que podría darse un round 2 entre Boca Juniors y Guadalajara, porque resulta que Boca Juniors también lo tendría en la lista de directores técnicos que estarían buscando a raíz de la salida de Fernando Gago. Vamos a ampliar la información y vamos a revisar el reporte que llega desde Argentina. También vamos a hablar de las otras alternativas que han salido en las últimas semanas. El caso de Domenech Torrent, que se habla podría ser ya el más avanzado, pero que habría solicitado los primeros 3 refuerzos, las primeras 3 incorporaciones, y son futbolistas o serían futbolistas que tuvo en el Atlético de San Luis, por supuesto mexicanos los 3. Vamos a analizar cómo está ese tema. Y lo de Guillermo Almada, que ayer lo revisábamos, la declaración que dio, donde abiertamente dice que sí le gustaría dirigir a Chivas, y entonces esa situación, bueno, pues pone a dudar, a pensar qué es lo que se debe de hacer en estos momentos tan importantes, cuando estamos además en la víspera del 119 aniversario del Guadalajara. Así que bueno, vámonos con este tema de Gabriel Milito, muchachos, porque sí, es una realidad que el Guadalajara ha tocado la puerta de Gabriel Milito. No sabemos si todavía continúa este interés o eso ya fue en el pasado. Lo que sí es un hecho es que hubo contactos entre Guadalajara y este técnico argentino Gabriel Milito, que además ya tiene bastante experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino. Por ejemplo, él inició su carrera como entrenador en Estudiantes La Plata, luego Independiente, viajó a Chile para encarar su primera aventura internacional en Chile con el O'Higgins. Luego regresó a Estudiantes de La Plata y donde más tiempo estuvo fue con Argentinos Juniors, prácticamente 2 años, 135 partidos dirigidos. Y lo último que se tiene de Gabriel Milito es que fue el técnico de Atlético Mineiro, que fue subcampeón de la Copa Libertadores, la que perdieron el año pasado contra el Botafogo. Gabriel Milito, pues era el entrenador del Atlético Mineiro, tampoco ganó la Copa de Brasil, entonces esa situación forzó la salida del técnico que había hecho un buen trabajo con este equipo en el Brasileirao. Y bueno, de acuerdo con los reportes que surgieron en las últimas horas, que vamos a revisar a continuación, se trata de una información que tiene Mariano Clos, que es uno de los relatores de fútbol más famosos del continente, que además, bueno, pues ha estado muchísimos años en el tema del periodismo deportivo, es un referente de los medios de comunicación en el deporte allá en Argentina, y Mariano Clos es el que destapa esta comunicación que habrían tenido Guadalajara con Gabriel Milito, y entonces lo que se vendría, porque podría ser un round 2 entre Chivas y Boca Juniors después de aquel episodio con Fernando Gago, en donde Boca Juniors le quita al técnico a Guadalajara, se lo lleva. Fernando Gago fue despedido hace unas semanas de Boca. Están por arrancar los playoffs allá en Argentina, la liguilla, no se le conoce igual, pero son partidos de eliminación directa. Boca va a enfrentar a Lanús con un interino que es Mariano Herrón, que además ya había sido interino en otras ocasiones, y el comité de fútbol de Riquelme está buscando y analizando opciones tras la salida de Fernando Gago. Vamos a escuchar el reporte que llega desde Argentina. Mariano Clos lo revela desde Sudamérica. Aquí lo escuchamos. Me cuentan que Milito tiene un acercamiento, ya no sé si fue oferta, a mí me lo dieron, me fueron para adelante. El caballo lo estoy tirando un poco más atrás porque viste cómo es el teléfono descompuesto. Por ahí lo llamaron por teléfono, lo tantearon y alguno te dice, che, está cerca de arreglar. Gaby Milito creo que puede ser tentado, si es que ya no fue tentado, por Chivas de Guadalajara. Si la gente, que es cierto, con Milito la gente de Boca no tiene ningún apego, porque Milito no jugó en Boca, ni mucho menos, pero sí lo considera como un técnico experimentado, importante, ya de nombre, debe tener la ilusión de por ahí de que Gaby Milito sea el técnico mañana. Por ahí otro técnico también. Esas cosas también, cuando ya se dan a la luz, como estamos haciendo nosotros, estoy haciendo yo en este caso. Che, ¿lo llamaron a Milito de las Chivas?
Ahí también le mete un poco de presión al presidente de Boca. Si realmente le interesa a Milito, ojo, si no le interesa a Milito, si le importa tres bledos lo que haga Milito, si se va a Chivas o se queda durmiendo en la casa. ¿Por qué? Porque mañana la gente va a decir, pero ¿cómo arregló con Chivas y lo queríamos nosotros, no lo teníamos nosotros? Entonces, mínimamente, si le interesa a Milito, va a tener que llamarlo. Bueno, pues ahí lo tienen. ¿Ustedes cómo verían esa alternativa que surge en las últimas horas? Toda vez que Chivas pues continúa evidentemente buscando también director técnico. Gabriel Milito se suma a estas opciones de entrenador. Ya veremos cuál es el desenlace, si tenemos noticias en los próximos días. Y la información también que surja desde allá, en el sentido de si avanza de alguna manera u otra Boca Juniors con Milito, porque también, lo decía el propio Mariano Clos, puede haber un asunto de intereses ahí que quieran meterle presión a Riquelme para que termine por fichar a Milito, ¿no? Entonces veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto, otro de las alternativas o lo que veníamos manejando con información es lo de Domenech Torrent, el exentrenador de Atlético de San Luis, y que habría en la planificación o en el proyecto que presentó, contemplaba 3 jugadores que estuvieron con él en el Atlético de San Luis y que además uno de ellos tiene pasado en Guadalajara. El primero es Eduardo Águila, que es un defensa central que ha tenido un muy buen rendimiento en el último año con Torrent, sobre todo en el primer torneo, y Eduardo Águila se convertiría en una de las peticiones para poder reforzar la defensa central, que actualmente tiene al Tiva Sepúlveda, a Raúl Martínez y a Luis Rey. En las últimas jornadas fueron muy cuestionados los zagueros centrales del Guadalajara, en específico el Tiva Sepúlveda y Martínez, por cómo se desempeñó el equipo en esa recta final del torneo, que le impidió participar en la liguilla del fútbol mexicano que arrancó este miércoles. Entonces, Eduardo Águila sería una de las peticiones. Los otros dos, uno de ellos, Óscar Macías, que ya estuvo en Guadalajara, que no tuvo realmente oportunidades en el primer equipo, y Óscar Macías, que ha estado de pronto deambulando por diferentes instituciones, encontró con Torrent y encontró con San Luis su sitio ahí en el medio campo, y se habla que Macías sería la otra petición que tendría Torrent. No sería novedad que un exfutbolista que ya estuvo en Guadalajara o un jugador que ya estuvo en Chivas regresara a la institución. Eso no sería ninguna novedad en el pasado reciente con el Rebaño Sagrado. Y el tercero es Ronaldo Nájera, un mediocampista también que ha tenido buenas condiciones, joven, 22, 23 años, que con Torrent la supo hacer y que tenía cada vez más minutos con el equipo potosino. Entonces, esas son las perspectivas que hay respecto de lo de Torrent. Ahora, si ustedes no vieron lo de Guillermo Almada, les voy a repetir el fragmento de la entrevista que tuvo con Alejandro de la Rosa respecto de que si le gustaría dirigir a Chivas o no. Vamos a escucharlo. Y la última, ¿a Almada le gustaría dirigir a Chivas? Sí, cómo no. Es una institución más grande de México, y para cualquier entrenador es un orgullo de poder dirigir a Chivas. Después del Mundial de Clubes, que habría que esperar allá. O mandarle. Bueno, pues ahí está la situación. Almada que expresamente acepta, ¿no?, este gusto que tendría por dirigir al Rebaño Sagrado. Y bueno, pues la incógnita sigue, ¿no? Esperar a Almada o ya fichar o ya firmar a un entrenador que tome al equipo antes del 21 de mayo, que es cuando regresan a los trabajos de pretemporada. Por lo pronto es la información que tenemos, muchachos. Les mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto.